este video voy a exponer un poco sobre las biomoléculas conocidas como proteínas y una de sus propiedades, como lo es la desnaturalización, propiedad que explica lo que sucede cuando cocinamos un huevo, batimos las claras para preparar suspiros o cuando la leche se corta. Cuando rompemos un huevo, vemos que es translúcido y tiene una textura gelatinosa, pero cuando lo freímos o sancochamos, vemos cómo la clara se va poniendo blanca y la yema más amarilla, ambas completamente opacas. Todo esto es debido a que el calor cambia o modifica la perfecta y complicada estructura de las proteínas de la que está compuesta el huevo. De hecho, la ovoalbúmina es la principal proteína de la clara del huevo y la globulina de la yema. Pero comencemos con lo que son estas macromoléculas, las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos tipos de proteínas fósforo, hierro, magnesio y cobre. Pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos, los cuales se unen mediante enlaces peptídicos. Por tanto, las proteínas son macromoléculas que están formadas por cadenas de aminoácidos en un orden específico, que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones, entre ellas funciones estructurales, enzimáticas, reguladoras, protectoras y de transporte. Pasemos entonces a lo que son las unidades básicas de las proteínas, los aminoácidos. Su nombre responde a la composición química general que presentan, en la que un grupo amino y otro carboxilo o ácido se unen a un carbono alfa. Las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y un grupo químico variable al que se le denomina radical R, y es el que diferencia a un aminoácido de otro. Tridimensionalmente, el carbono alfa presenta una configuración tetraédrica en la que el carbono se dispone en el centro y los cuatro elementos que se unen a él ocupan los vértices. Aunque existen más de 300 aminoácidos diferentes en la naturaleza, solo 20 hacen parte de las proteínas presentes en los seres vivos. Los aminoácidos se pueden clasificar de diversas maneras, pero de acuerdo con los requerimientos nutricionales de los organismos, se clasifican en esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que un organismo no puede sintetizar por sí mismo y por consiguiente deben obtenerse a través de la dieta. Para el hombre, los aminoácidos esenciales son fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, argina e histidina. ¿Cómo se unen estos aminoácidos? Bueno, los aminoácidos se encuentran unidos linealmente por medio de uniones peptídicas. Estas uniones se forman por la reacción entre el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. Este enlace se conoce como enlace peptídico. Es decir, dos moléculas se unen mediante un enlace de tipo covalente, con la pérdida de una molécula de agua, y el producto de esta unión es un péptido. En cuanto a la estructura de las proteínas, se describen 4 estructuras diferentes, las cuales determinan sus propiedades físicas, químicas y biológicas. En cuanto a la estructura primaria, supongamos que esto sea una proteína y que cada color representa un aminoácido diferente. La estructura primaria simplemente describe la secuencia de los aminoácidos que componen a esta proteína. En cuanto a la estructura secundaria, estas se presentan cuando los aminoácidos interactúan a través de enlaces de hidrógeno, produciendo dos tipos de conformación: la conformación alfa o en hélice y la conformación beta o en lámina. En relación a la estructura terciaria,
Esta se produce por el plegamiento de las estructuras secundarias sobre sí mismas. Así. La fuerza causante de doblar estas estructuras son los puentes disulfuros y la fuerza de atracción y de repulsión, lo cual les permite quedar más densa, como esta estructura que está aquí. Y finalmente se conoce como estructura cuaternaria a la forma en la que se agrupan varias proteínas para formar grandes moléculas. A continuación vamos a comprobar una de las propiedades de las proteínas, como lo es la desnaturalización. Este es el proceso por el medio del cual las proteínas pierden su estructura o conformación molecular por romperse los puentes que conforman dicha estructura. Y en consecuencia, la pérdida de sus propiedades y funciones naturales. Este proceso de desnaturalización lo podemos observar a cambiar el medio en el que se encuentran las proteínas. Aquí tenemos 3 vasos, uno con alcohol etílico, otro con ácido cítrico y el último con ácido acético. Aunque sabemos que los 3 provocan la desnaturalización de las proteínas del huevo, veamos cuál va a ser el más rápido. Al añadir alcohol etílico, ácido cítrico y ácido acético, las cadenas de proteínas se desenrollan, cambiando su estructura y tienden a formar agregados inespecíficos que precipitan dando lugar al cambio físico de color y ahora es más blanca, opaca y más densa. Se observa que la desnaturalización fue mucho más rápida con el alcohol etílico, lo cual se explica que por ser una molécula mucho más pequeña, puede formar nuevos puentes de hidrógeno con los aminoácidos y romper muy rápido los enlaces que mantienen estas estructuras. En cambio, con los ácidos, el proceso fue mucho más lento, ya que esto lo que hace es cambiar la carga de las proteínas, que igualmente rompe con la estructura, pero mucho más lento. ¿Ok? Si comparamos el ácido cítrico con el ácido acético, este último desnaturalizó mucho más rápido la proteína, probablemente porque el pH del medio sea más ácido que el del ácido cítrico. De hecho, se dice que el desdoblamiento por ácido ocurre con un pH entre 2 y 5. Para culminar, es importante recalcar que la estructura primaria, como lo es la secuencia de aminoácidos que se mantienen unidos por enlaces peptídicos covalentes, no se ven alterados por la desnaturalización, cosa que no sucede con la pérdida de la estructura secundaria y terciaria.